Okay, so welcome back. This is another part of our class about verbs. In the last class, we deviated a little bit from the topic, and we started speaking about something that doesn't really have. I mean, it has something to do with verbs, but we started talking about something that wasn't verbs. We started to talk about prepositions. We were saying that prepositions are words that you use to establish the relationship between two things, noun number one and noun number two. And then we have some prepositions that are very commonly used when we're speaking about time, others that we use with place. Sometimes the same preposition, add, on, in, can be used in a way when you're speaking about time and in a different way when you're speaking about place or position. At this point, everything gets a little bit more complicated because they start to mix. They start to interact with one another. Okay, so we have prepositions introducing objects. Okay, this part is going to be very, very, very important. I hope that you paid attention so far. This is going to be very helpful for you if you want to get to understand phrasal verbs, if you want to get to understand like how verbs are used in general. So we were saying that we have two types of verbs. I don't know if you remember. We say that we have intransitive verbs, and also we have something called transitive verbs. This is what we were speaking about. Yeah, we were saying that transitive and intransitive verbs, they have one thing in common. The thing with transitive verbs is that they have a doer, a person that is doing the action, and then they have an object, a person or a thing receiving the action. Okay, so in a way, what you have is the verb is transferring the action. Someone is doing it and someone is receiving it. The verb like is a transitive verb. So what is an intransitive verb? An intransitive verb is a little different. Is when we have a subject. We have a doer. This is the subject. I walk, but this thing here a lot is not receiving my walking. In reality, I do not really have a transference. I walk a lot. A lot is not receiving my walking. A lot is just a preposition, a complement of time or a complement of frequency. It's telling me how much or how often I walk, but it's not receiving my walking. I walk at midnight. Okay, that's the time where you walk, but it's not receiving your walking. I walk very fast. Okay, that's how you talk, how you walk, but it's not really receiving your action. So walking or to walk is an intransitive verb. Okay, transitive verbs take objects. Intransitive verbs take objects. Don't take objects. So the important thing with this is that there are some verbs that we think that they are transitive. They appear to be transitive. For example, when you think about the verb say, everybody thinks, well, say is a transitive verb. I say you, but that's not the case. Say is not transitive. Say is an intransitive verb. If you want to say, if you want a transitive verb, you can use the verb tell. Tell is transitive. I tell you. Perfect. Everything okay. I told you. Perfect. Everything okay. I say you. No. Say is intransitive. It doesn't accept an object. You cannot say you because you is an object. So no. Look. I look him. No, you cannot say I look him. I look your dad. No, that you cannot say that. If you want to use an object, you need to use a transitive verb. So you don't need look, but maybe you need to use the verb watch. I watched your dad. Okay, that's perfect. Or see. I saw your dad. Okay, that's perfect. But look your dad? No, it is intransitive. The verb speak. I speak you. No. I speak her. Nope. I speak my mom. I spoke my mom. No. Again, if you want to say I told my mom, but speak is intransitive. You cannot use a speak. The same thing with think. You never say I think she or I think her. No. Think is intransitive. It doesn't accept objects. Dream doesn't accept objects. You didn't say I dreamed you. No. I dream my mom. No, you didn't dream your mom.
it's impossible to use this verb with an object. It is an intransitive verb. Laugh. You know what is laughing, right? Like, ha, 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 ha. That's laughing. I'm laughing, but I don't laugh you. I don't laugh. You laugh me. No, no, no. She couldn't laugh you because, well, not not grammarly, because laugh is an intransitive verb. So it never uses you can never have an object. Smile, you know, like smiling. When I smile, my face receives the smile, my lips, my mouth, but not another person. You don't have an object. You don't say, I smile you. I smile Marta. You don't say that. You cannot say that. Okay? Stare. I don't know if you are familiar with this verb. Stare is very similar to look. To stare is to look at something, but with a lot of attention, like this. That's staring. It's some people say is not good manners. It's like bad education to stare at people. Don't stare. Don't stare. But you don't say stare people. You don't say stare you. She stares me. You cannot say that. Stare is intransitive. Wait, another intransitive verb. You never say she wait me. No. Consist. You never say it consists 3 pizzas. The order consists 3 pizzas. No, consist is intransitive. Hope. What is hope? When you hope is when you really, really wish something happened. I hope. Esperar, pero como de esperanza. Hope is intransitive. I hope what you hope. You cannot say something that you hope, and so on. These are examples of some verbs that we normally make the mistake of using them as if they were transitive. It is very, very common for people to write something like, I saved my mom. The problem with this is that this verb is intransitive, so you cannot have an object. You never have an object. If you want to say this with a different verb, you can say, I told my mom. This is perfect because this is a transitive verb. You have a subject and you have an object. This is perfect. But say, look, speak, think, dream, love, smile, stare, wait, consist, hope, etc., a big, long, etc., they are in reality intransitive verbs. You can never say, she says me. No. Says is intransitive. I dreamt you in the past. No. You don't dream people. I mean, dream is an intransitive verb. She's waiting me. No, no, no. Wait is not a verb that you can use for that. You cannot use objects with wait. I look her. No. When you're using look, when you're using this verb, you cannot use an object. So this is impossible. Check how it doesn't matter the time. I mean, said en el pasado no puede llevar objeto. En el presente tampoco puede llevar objeto. Soñar en el pasado no. En el presente continuo tampoco. O sea, no importa en qué tiempo estemos. Cuando estamos usando estos verbos, no podemos usar objetos. Me van a decir, es que estoy seguro de que sí. Si no, ¿cómo se puede decir? Y yo estoy seguro que he escuchado algo parecido. Pues han escuchado algo muy parecido, pero no es exactamente esto. Lo que han escuchado, o lo que han podido haber visto tal vez, es gente que está usando preposiciones, ¿sí? Para introducir objetos. Perdón, desde acá. Preposiciones para introducir objetos. ¿Qué significa eso? Significa que este verbo, el verbo like, no es transitivo, pero si le pongo una preposición aquí, puede que lo haga transitivo. Bueno, no, perdón, este sí es transitivo, olvídenlo. Pero, por ejemplo, otra vez, el verbo say es intransitivo, pero si yo le pongo aquí una preposición, 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 ahora ya tengo un verbo transitivo. No es el mismo verbo, es un verbo que por sí solo es intransitivo. Necesita de ciertas preposiciones para hacerse transitivo. ¿Cómo funciona eso? A lo mejor, bueno, espero que no sea muy confuso, pero aquí tenemos esto. Prepositions introducing objects. Otra vez, preposiciones que introducen objetos. Sorry, I think okay, prepositions introducing objects. These verbs can only be transitive when they have
they can only be intransitive when they have a preposition. This is super important. We have some verbs, for example, the verb, again, we have the verb glance, is intransitive. Glance es como echar un vistazo, mirar. Laugh, reír, es intransitivo. You can never say, I love you. Look es intransitivo, nunca dices, I look you. Rejoice, rebosar o disfrutar o algo así como, I rejoice, yo disfruto mucho de algo. También es intransitivo. Smile, sonreír, es intransitivo. Stare, como quedársele viendo a alguien, es intransitivo. Pero todos estos verbos tienen una cosa en común. Tienen en común que cuando yo los mezclo con una preposición, se convierten en verbos transitivos. Aquí dice laugh at. Este no es el verbo laugh, este es el verbo laugh at. Cuando ustedes están usando el verbo laugh at, este verbo de aquí sí es transitivo, ¿sí? Cuando ustedes están usando este verbo, you didn't laugh at his joke. Tú no te reíste de su chiste, ¿sí? Reír de. En español diríamos reír de. Y luego si buscamos esto en el diccionario, ¿cómo se dice de, of? Laugh of his joke. No. El problema es que no podemos hacer eso porque no se usan las mismas preposiciones. Tenemos que aprendérnoslas. Aquí el problema es, bueno, me vas a decir, ¿cómo me aprendo todas las preposiciones? ¿Cómo sé cuáles verbos ocupan preposición y cómo sé cuál preposición lleva cada verbo? No vas a poder. Lo que yo les recomiendo de verdad es que separemos los verbos de las preposiciones. A veces lo que intentamos hacer es que yo tengo una columna de cosas que les llamo verbos y otra columna de cosas que les llamo preposiciones. Y entonces pienso, ¿cómo se combinan los verbos y las preposiciones? No vas a encontrarles una lógica. Yo lo que recomiendo es que ya te sabes el verbo laugh. Está perfecto, ya me sé este verbo, me sé el verbo reír, me lo sé perfectamente. Ahora, este verbo tengo que saber que es intransitivo. Pero si yo quiero un verbo transitivo, tengo que usar otro verbo. No tengo que usar el verbo laugh, tengo que usar el verbo laugh at, completo, ¿sí? El verbo que es transitivo no es el verbo laugh, el verbo que es transitivo es el verbo laugh at. Hay que deshacernos de la idea de que cada palabra se traduce en una sola palabra. Aquí, este es un verbo. Son dos palabras, pero es un solo verbo. El verbo es laugh at. Tenemos el verbo laugh, que es intransitivo. Tenemos el verbo laugh at, que es transitivo. Por ejemplo, we have other things. We have, I'm looking at you. Remember, look is intransitive. You never say, I look you. But if you use look at, then you can have an object. This right here is the object. Sorry. This right here is the object. This right here is the object. I'm looking at you. Te estoy viendo a ti. Yo veo y tú recibes mi mirada. Si no quiero usar una preposición, uso otro verbo. Usen el verbo see. El verbo to see es transitivo siempre. I see you. I saw you. Pero si usan el verbo look, no van a poder usarlo así nada más porque el verbo look es un verbo intransitivo. Si quieren hacerlo transitivo y tener un objeto, van a necesitar otro verbo que se llama verbo look at. Otra vez, apréndanse los dos. ¿Qué significa look? Mirar. ¿Qué significa look at? Mirar, pero es transitivo. Me aprendí otro verbo. Es como aprenderse otro verbo, ¿sí? En lugar de tratar de pensar cuál preposición lleva, cómo se la pongo, cómo que encajen, apréndanselos otra vez. ¿Cómo se aprendieron el verbo jump? Pues lo usaron y eventualmente en algún momento pues ya saben qué significa jump. Ahora imagínense look. ¿Qué significa look? Mirar. Ok, perfecto. Pero la bronca es que look es intransitivo. Si ustedes quieren un verbo transitivo, quieren un objeto, no pueden usar look. Tienen que usar look at. ¿Sí? Puede ser en gerundio porque es un tiempo continuo. En pasado simple, bueno, aquí está el auxiliar. Puede ser en cualquier tiempo, pero el verbo laugh at y el verbo look at son transitivos. También tengo, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo por ahí, el verbo stare. ¿Sí? Stare, quedarse viendo, es intransitivo. Pero el verbo stare at, o sea, ver a alguien, quedársele viendo a alguien, sí transfiere la acción. Stop staring at me. Tú, este no lleva sujeto porque es imperativo. Es el único momento donde no llevamos sujeto. El sujeto en el imperativo siempre es you.
O sea, porque el imperativo son órdenes y solo se le dan a la persona que tienes enfrente. Entonces, cuando dices, deja de verme, siempre se entiende como tú deja de verme. Entonces, el sujeto es tú y tú dejas de ver a mí. ¿Ok? Ok, entonces, tanto el verbo glance, laugh, look, rejoice, smile, stare son intransitivos, pero si le agregan ustedes este de aquí, perdón, esto tapó todo. Si ustedes agregan at, se hace transitivos. ¿Ok? Los verbos glance, love, look, rejoice, smile, stare, más la preposición at, son verbos transitivos. Hay otros que necesitan la preposición of, como por ejemplo, tenemos el verbo approve, que es intransitivo, el verbo consist, que es intransitivo, el verbo smell, oler, que es intransitivo, think, pensar, y dream, soñar, que son intransitivos. I approve you. No, yo te apruebo, no puedes decir I approve you. It consists this. Consiste en esto. No, tampoco se puede decir consists this. Yo huelo a, no sé, olí un perro. I smell, bueno, no importa, no se puede. ¿Ok? Think. Yo pienso en ti. I think you. No se puede. I dream you. Yo te sueño. No se puede. Pero ¿qué pasa? Que si en lugar de usar el verbo, por ejemplo, think, yo uso el verbo think of, entonces automáticamente ya tengo la posibilidad de tener un objeto. Porque este verbo sí es transitivo. Si yo digo think of, o yo digo, por ejemplo, aquí está, think about, think of o think about son verbos que son transitivos. Como son transitivos, eso quiere decir que aceptan objeto. ¿Sí? Aquí yo estoy pensando en ti. Yo estoy pensando en ti. El think y dream pueden ser tanto con of como con about. ¿Ok? Con about, ustedes pueden usar otros verbos diferentes. El verbo dream, que estaba, perdón, para tratar de que sean las mismas formas. El verbo dream, como pueden ver, tanto aquí como acá, son intransitivos. El verbo think, tanto aquí como acá, son intransitivos. El verbo talk es intransitivo. El verbo speak es intransitivo. ¿Sí? Pero cuando les ponemos una preposición, cuando les ponemos at, of, or about, ahora se convierten en verbos transitivos. Por ejemplo, aquí tengo el verbo transitivo. I dream of being famous. Yo sueño con, o yo sueño en, hacerme famoso. Acuérdense que un verbo con ing en realidad es un objeto. Yo sueño con perros, yo sueño con gatos, yo sueño contigo, yo sueño con hacerme famoso o ser famoso. Este es una cosa con la que yo sueño. She approves of, ¿ok? Approves of. Cuando dices esto, ya puedes poner un objeto. Ella te aprueba, ella aprueba de ti. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, talk, no se puede, no dices I talk him, pero sí puedes decir talk about him. No puedes decir speak him o speak it, pero sí puedes decir speak about it. ¿Sí me explico? Aquí la parte importante es que ustedes se den cuenta de que para poder tener objetos, necesitamos que nuestros verbos sean transitivos. ¿Sí? Si nuestro verbo no es transitivo, pues no acepta objeto. Approve, consist, smell, think, dream, glance, love, look, rejoice, smile, stare, talk, speak. Todos estos son verbos intransitivos. Pero todos estos verbos, si los combinan con una preposición, se convierten en verbos transitivos. Es muy raro, pero se puede. No sé si en algún momento les ha pasado que ustedes han visto una pregunta, como por ejemplo, déjenme pensar, algo así. Whom are you thinking about? ¿Sí? O por ejemplo, bueno, vamos a hacer una un poquito todavía más off. Vamos a borrarlo. What are you thinking of? A lo mejor han visto esta pregunta y ustedes dicen, esto está bien raro, esto no lo entiendo, el inglés está bien raro porque no tengo ni idea de por qué acabo con esto.
¿Por qué acabó con una preposición? ¿Por qué acabó con de? O sea, ¿en qué piensas de? ¿De qué piensas? O sea, ¿por qué acaba en off? ¿Por qué acaba en at? ¿Sí? Por ejemplo, también a lo mejor ustedes vieron por ahí, escrita alguna vez, what are you looking at? Y ustedes tuvieron otra vez la misma bronca. ¿Pero por qué acaba con at? ¿De dónde viene eso? Vamos a acordarnos, vamos a hacer muy rápidamente. Ustedes se acuerdan, espero, que todas las oraciones son sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Estas son las oraciones afirmativas. Si las quiero hacer preguntas, mi sujeto y mi auxiliar cambian de posición. Y si las quiero hacer preguntas de información como estas, nada más empiezo con question word, empiezo primero con el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y al final el complemento, ¿sí? Obviamente, si no tengo uno de estos elementos porque es el que estoy preguntando, pues no lo pongo. Si yo no sé quién, pues no pongo sujeto. Si yo no sé qué, pues no pongo verbo. Si yo no sé cuál es el complemento, pues no lo pongo. Aquí, vamos a ver cómo están hechas estas oraciones. Aquí dice what, question word. Are, este sería el auxiliar. Acuérdense que es el verbo to be, pero es en presente simple. Entonces funciona como si fuera su propio auxiliar. You, este sería el sujeto. Aquí, perdón, este es el presente continuo, entonces el verbo es este. El verbo es thinking, el verbo está con ing, el auxiliar es are, question word, auxiliar, subject, verb, y el complemento no lo tengo, ¿por qué? Porque es justo lo que estoy preguntando. Lo que estoy preguntando es en qué o en quién estás pensando. Yo quiero saber quién es el objeto. Yo quiero saber quién recibe tu pensamiento, ¿sí? Quiero conocer al objeto. Como no tengo objeto, pues yo lo pregunto. Si estoy buscando un objeto, yo no puedo preguntarlo con la palabra thinking. Acuérdense, el verbo to think es un verbo intransitivo. Think es intransitivo, no tiene objetos. Si yo estoy buscando un objeto, no necesito el verbo think, necesito el verbo think of, así completo. ¿Por qué acaba en of? Porque es parte del verbo. El verbo que yo estoy usando es el verbo think of. ¿Sí tiene más o menos sentido? ¿Sí? Por ejemplo, acá dice, what are you looking at? Question word, auxiliar, subject, y el verbo no es look, el verbo es look at. ¿Por qué tiene que ser el verbo look at? Porque la respuesta es I am looking at a dog. Yo estoy viendo un perro, ¿sí? Aquí el problema, la parte importante, es que como yo tengo aquí un objeto, un perro, yo no puedo tener el verbo look. Necesito tener el verbo look at. Entonces, cuando yo lo hago pregunta, mi pregunta es looking at. Si dijera nada más looking, no podría tener objeto, y como ese es justo lo que estoy buscando, no podría funcionar. Por eso a veces las preguntas acaban con una preposición, porque en realidad no están acabando con una preposición. Esa preposición, es parte del verbo, ¿sí? Otra vez, una cosa bien importante, algo que yo les recomiendo muchísimo. Traten de no tener los verbos aquí en una columna y tener las preposiciones en otra columna y tratar de conectarlos y encontrarles una lógica. Todos son diferentes y no siguen las mismas reglas que el español. En el español digo yo pienso en ti y entonces si lo tratamos de traducir, I think in you, tache. Bueno, I think on you, tache otra vez. Porque en inglés no se usa ni think in ni think on, se usa think of o think about, ¿sí? Ahí no les va a servir el diccionario porque cuando estamos usando preposiciones para introducir objetos, no va a servir el diccionario. Si ustedes están usando una preposición, como estábamos viendo antes, como preposición para establecer la relación entre dos objetos, entre dos cosas, tal vez el diccionario les sirva un poco. Pero cuando lo estamos usando para introducir objetos, entonces no se va a poder, ¿sí? Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Algunos verbos, transitive verbs, intransitive verbs. Talk is intransitive, speak is intransitive, call is intransitive, hope is intransitive,
wish is intransitive, wait is intransitive, watch is intransitive, and look is intransitive. When you're using the verb talk, speak, call, hope, wish, wait, watch, or look, you cannot have an object. I talk you, nope. I speak her, nope. I call you, nope. Well, call you, that's possible. Ese sí, solo que tiene dos significados. Uno es call you, es hablarte, y el otro es call for you, que es buscarte. Entonces, es otra cosa. Hope, wish, wait. I wait you, te espero. No, no se puede. ¿Sí? Aquí lo que pasa es que otra vez tenemos ciertas preposiciones. Por ejemplo, el verbo talk es intransitivo, pero el verbo talk to puede ser talk about, hablar sobre algo, o talk to, hablar con alguien. En español es hablar con, talk with. No. Si están usando el diccionario, están haciéndolo en español. En inglés nunca van a ver en ninguna película, en ninguna canción, en ningún libro, talk with you. Si ustedes ven eso escrito, sépanselo que lo escribió alguien que habla español y medio no le entiende del todo al inglés, ¿sí? Talk to es transitivo. My mom speaks to me. Speaks me? No. Speaks to me? ¿Sí? Ese sí puede ser. Este es transitivo. Otra vez, call for es llamar. Call es hablar nada más como I'm calling you, te estoy hablando. Call for es buscarte. Call for you. Estoy buscándote a ti en específico. Need to, aquí, we need to wait for. Wait for, wait es esperar, wait for es esperar, pero transitivo, esperar a alguien. ¿Me esperas? Can you wait for me? No nada más can you wait me, can you wait for me. Siempre es wait for cuando vas a poner un objeto. I was looking for him. Look for. Otra vez, look es intransitivo. Tú puedes decir look at y es transitivo. Pero aquí empieza un pequeño problema. La cosa es que tú puedes decir I was looking at you. ¿Sí? O tú puedes decir I was looking for you. Aquí tenemos dos oraciones. ¿Sí? Aquí tenemos, déjenme ponerlo bien. Tenemos nuestro sujeto, nuestro auxiliar, nuestro verbo, que no es look, es look at, y no es look, es look for. Y como tienen la preposición, sí pueden tener un objeto. El verbo look no podría tener un objeto. El verbo look at sí puede tener un objeto. El verbo look for también puede tener un objeto. Entonces, como yo tengo este verbo de aquí y este verbo de acá, este verbo es transitivo y como es transitivo, acepta objeto. No hay ningún problema. ¿Qué es la anotación que quiero hacer aquí? Una parte que es importante que nos demos cuenta es que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo cuando decimos look at que cuando decimos look for. Si yo digo look significa mirar, pero es intransitivo. Si yo digo look at, entonces también significa mirar, pero ahora es transitivo. O sea, mirar a alguien. Alguien recibe mi mirada, ¿sí? Pero cuando yo digo look for, entonces ya no significa mirar. Ahora significa buscar. Es otro verbo por completo. Este en realidad ya no es, pues es un verbo transitivo, pero en realidad es algo que nosotros también conocemos como un phrasal verb. ¿Sí? ¿Qué es un phrasal verb? Los phrasal verbs son un grupo de palabras, son verbos, ¿sí? Pero son verbos que están hechos de dos pedazos. Esos verbos, los phrasal verbs, los tienes que hacer a fuerzas. Perdón. Ok. Los phrasal verbs a fuerzas se tienen que estar hechos de dos partes. Look y for. Necesitan siempre, siempre, siempre tener dos... a ver, espérenme, no sé por qué ya no quiso responder esto, pero bueno, no importa, ya estamos acabando.
los phrasal verbs no van a... Los phrasal verbs son verbos, pero están hechos de 2 o más palabras. Una es un verbo y la otra es una preposición normalmente. Todos estos de aquí, call for, talk to, speak to, wait for, podrían ser phrasal verbs, podríamos decir que son phrasal verbs, pero son muy sencillos porque significan básicamente lo mismo que sin la preposición, solo lo único que cambia es que son transitivos o intransitivos. Pero hay veces que cuando combinas un verbo con una preposición, ya le cambiaste el significado al verbo. Aquí ya nadie está viendo nada. Aquí alguien está buscando algo, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Permítanme tantito. Aquí